Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Metro, en Sección Salud. Mil gracias a los televidentes que nos siguen por Facebook, YouTube, Internet, todas las plataformas de las redes sociales. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, los trastornos del sueño. Vamos a compartir una entrevista con el doctor Daniel Vigo, es un médico, un investigador, un docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, que ha trabajado muy abnegadamente en estudiar desde el punto de vista neurológico, fisiológico, psíquico, el tema de los trastornos del sueño. Está comprobado en el 2013 que los argentinos dormimos un 25% menos que hace 40 años, es decir, 6 horas por día, y esto produce lo que se ha dado en llamar la deuda del sueño. Por años se pensó que el sueño era como una pérdida de tiempo, que había que redimir el tiempo. Hubo un periodista muy famoso que decía que dormía 4 horas por día, bueno, una mala praxis. Se ha descubierto que la siesta, aquello que decía el general Perón, que para él el día tenía 2 mañanas, o la tradición de la Compañía de Jesús, un día conversando con un jesuita, Carlos González Vallés, decía, hoy he cumplido con uno de los grandes paradigmas y premisas del padre Ignacio de Loyola, he dormido la siesta, que entre paréntesis significa sexta. Las 2 de la tarde, 2 horas después del almuerzo, los romanos tomaban un tiempo para reposar. La siesta, el descanso, esta costumbre de las tablets, los teléfonos móviles, la televisión nocturna, la computación, los mails, nos va robando el sueño. Y un querido amigo, un médico adicto al Candy Crush, a ese jueguito electrónico, dice eran las 4 de la mañana y no podía dormir. Y este insomnio se paga, los varones duermen un 17% menos y un 13% las mujeres. Los conductores del transporte público, colectivos, subterráneos, un riesgo tremendo cuando están mal dormidos. Bueno, intentar recuperar el sueño, alejar aquellos malos hábitos y vamos a disfrutar la buena información que nos da el doctor Daniel Vigo, este estudioso del tema del sueño. Muchas gracias. En un estudio que hicimos con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, fue un estudio que abarcó ciudades de todo el país, de más de 10.000 habitantes, vimos que aproximadamente el 15% de las personas contaban dormir menos de 6 horas. Otro tanto refería a tener mala calidad de sueño y un 20% decía tener somnolencia diurna. Contaba que se podía quedar dormida durante el día. Esto nos habla de aproximadamente 1 de cada 5 personas con trastornos de sueño en esta muestra. Esto es la población general. Por supuesto hay poblaciones de riesgo que estos porcentajes prácticamente se están duplicando, como por ejemplo conductores de ómnibus, médicos residentes, conductores de colectivos, etc. En este estudio hay que destacar que todavía estamos analizando los datos, pero en general lo que se vio en este y en otros estudios del resto del mundo, los hombres duermen menos cantidad de horas y las mujeres duermen peor. Las mujeres tienen peor calidad de sueño. En los hombres puede ser por la presión laboral, digamos, y en las mujeres ya entran a jugar varios factores que tienen que ver desde cuestiones hormonales hasta cuestiones culturales. Por ejemplo, se vio que a igual cantidad de trabajo, las mujeres se levantan más por los chicos que los hombres, dada la misma cantidad de horas de trabajo durante el día. No es lo mismo dormir que descansar, ni tampoco es lo mismo meditar que dormir. Durante el sueño, la forma de funcionar del cuerpo cambia, es distinta a la de la vigilia. Es como si tuviésemos
3 programas distintos, el programa de estar despiertos y 2 programas que funcionan durante el sueño. Uno es el programa del sueño lento y otro es el programa del sueño REM. REM son las iniciales en inglés de movimientos oculares rápidos. Durante el sueño lento, todas las funciones de nuestro cuerpo se enlentecen, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria baja, la temperatura central baja. Durante el sueño REM se desorganiza un poco todos estos controles del cuerpo. Y el sueño REM se lo conoce por el sueño donde se suceden los sueños más ilógicos, los sueños que tienen este contenido que uno no termina de entender bien qué es lo que está pasando. Mientras en el sueño lento los sueños tienen un contenido un poco más lógico. Y esto tiene que ver con las funciones del sueño relacionadas con el aprendizaje. Entonces, descansar implica estar despierto. Dormir es otra cosa distinta. Por supuesto, uno mientras duerme, aparte descansa, ¿no? Los trastornos del sueño más comunes, sin poder decirte porcentajes, digamos, pero podríamos decir que un gran grupo tiene que ver con las cuestiones culturales, el trabajo y la vida en las sociedades urbanas, la invasión de las actividades del día en la noche, el trabajo en turnos, la presión laboral. Otro gran grupo de trastornos de sueño tiene que ver con lo que se conoce como el síndrome de apneas del sueño. Dada la altísima prevalencia de obesidad o la cantidad de obesos que hay en grandes sociedades urbanas, nomás basta ver una película en Estados Unidos y ver la cantidad de obesos que se ven, se sabe que la obesidad es un factor de riesgo para padecer este síndrome. Este síndrome tiene que ver con episodios que se suceden a lo largo de la noche, más de 5 episodios por hora, en los cuales se detiene momentáneamente la respiración. Y el cuerpo, para volver a respirar, de alguna forma tiene un micro despertar, que hace que la calidad de sueño sea realmente mala, y esto se ve durante la vigilia, en la cual la persona tiene mucha más somnolencia diurna, mucha más tendencia a quedarse dormida. Tal vez un ejemplo, sin tener los datos diagnósticos, ¿no?, pero es el de la filmación que se vio del ferrocarril Sarmiento, donde una persona que se la veía bastante obesa, se quedaba dormida. Y hay que destacar que no es que se tome una siesta durante el viaje, esa persona se queda dormida y probablemente tenga esta patología, el síndrome de apneas de sueño, y debe ser diagnosticada y debe ser tratada. Todos los profesionales a cargo del manejo de maquinaria riesgosa, profesionales del transporte y otros, deberían tener un control diagnóstico de trastornos de sueño en general y de apneas de sueño en particular. Brevemente, sin ser mi tema específico, un médico asistencial lo que debería hacer es interrogar al paciente para saber de sus hábitos de sueño, descartar distintas enfermedades que puedan estar condicionando el trastorno de sueño, porque el síntoma de falta de sueño, de mala calidad de sueño, es transversal a muchísimas enfermedades. Desde las orgánicas hasta las que tienen que ver con la salud mental. Un trastorno de sueño puede estar encubriendo una depresión que a su vez produce trastornos de sueño. El dolor puede estar alterando el sueño, la falta de aire puede estar alterando el sueño, por lo cual se tienen que descartar otras patologías. Y después entramos dentro de los estudios específicos de la medicina del sueño, que puede ser una polisomnografía, que es un estudio en el cual se evalúan las ondas cerebrales y un electrocardiograma, la forma de respirar a lo largo de toda una noche de sueño, y permite diagnosticar distintos problemas de sueño. Hay 3 etapas de tratamiento de lo que es un trastorno de sueño. Todo trastorno de sueño debería ser abordado con medidas de higiene de sueño.
Estas medidas de higiene de sueño tienen que ver con utilizar el dormitorio no para trabajar, sino para dormir, evitar comidas copiosas hacia el final de la noche, no hacer actividad física en la noche, sino más bien tratar de hacerla durante el día, evitar toda la tecnología en la habitación, de los celulares, cosas que suenen a la noche, evitar trabajar con la laptop en la cama, porque el estímulo lumínico a la noche desincroniza todo el ritmo del sueño. Si uno hace una siesta, no hacerla cerca del periodo nocturno de sueño, sino más bien hacerla entre la 1 de la tarde y las 4 de la tarde, e idealmente que no sea de más de 20 minutos de duración para después poder seguir rindiendo bien durante el resto de la tarde. Esas son medidas de higiene del sueño. Después hay que evaluar la necesidad o no de realizar una terapia cognitivo-conductual para el caso de que el sueño se vincule con algún problema de la afectividad, como un trastorno de ansiedad o una depresión. Y evaluar la necesidad, en tercer lugar, de medicamentos. El primer medicamento que uno debería considerar administrar sería melatonina, para el caso en que esté indicada. Tiene una indicación bastante demostrada en las personas, en los adultos mayores, y funciona bastante bien en ese grupo etario, porque la secreción de melatonina disminuye con la edad, para después pasar a lo que en realidad se hace más a menudo y no debería ser así, que es la necesidad de tomar algún tipo de medicamento hipnótico, como se los conoce, que son las benzodiazepinas. Si uno toma un grupo de gente que está privada de sueño, que no durmió durante varios días, y la deja dormir todo lo que quiera, esa persona va a dormir el primer día 10 horas, el segundo 9 horas y media, el tercero 9 horas y el cuarto por ahí ya se estabiliza en 8 horas. Esto es independiente de la cantidad de tiempo que estuvo sin dormir, con lo cual si sumamos las horas estamos sumando unas 4 horas que recupera. Puede estar un año durmiendo mal, pero siempre lo que va a recuperar es como mucho 4 horas. Así que dormir un poco más el fin de semana puede compensar esas 4 horas que después ya no las voy a poder compensar, porque no es que si duermo a fin de año voy a dormir todas las horas que no dormí durante el resto del año. Como que el fin de semana es la última oportunidad que yo tengo para compensar de alguna forma la falta de sueño que uno tiene durante la semana. Si no, ya pasaría a ser como una carga al organismo. La siesta también es una forma de pagar esta deuda de sueño que uno está acumulando. Como decíamos, idealmente tiene que ser de no más de 20 minutos de duración para poder rendir y ser tomada no después de las 4 de la tarde para que no interfiera con el periodo de sueño nocturno. Nosotros habíamos mencionado que estas cifras que se vieron en el total del país se pueden duplicar en ciertas poblaciones de riesgo. Hicimos 2 estudios y estamos haciendo un tercero en el cual evaluamos por un lado colectiveros, y vimos que los colectiveros están durmiendo, los que van al turno mañana, 1 hora menos que los que toman el turno tarde. Aproximadamente los del turno mañana no llegan a dormir 6 horas, los del turno tarde están alrededor de 7, menos de 6 horas es poco sueño. Sin saber a ciencia cierta cuál fue la causa última, pero en el accidente ferroviario con un colectivo en Flores, esa persona estaba tomando un turno muy temprano en la mañana, con lo cual el sueño pudo haber sido un factor que pudo haber tenido que ver en las causas del accidente. Los porcentajes son realmente altos, tanto la prevalencia de obesidad como de sueño durante el día y mala calidad de sueño en general trepan hasta el 40-50%. También hicimos un estudio en alrededor de 100-150 conductores de larga distancia, y en él lo que se ve, a diferencia de los colectiveros, quienes tienen un patrón de sueño, más allá de que duermen poco, duermen en forma regular durante la semana, duermen a la noche y trabajan durante el día, la mayoría de ellos. En cambio, los conductores de larga distancia tienen un patrón mucho más desorganizado. Por ejemplo, alguien que va en Mendoza
puede tomar el micro en Retiro a las 6 de la tarde, el micro saldrá a las 8 de la noche, va a Mendoza, llegará alrededor de las 9 de la mañana. En ese periodo, por ahí durmió, según lo que nosotros medimos, 1 hora y media, no más de 2, con una calidad de sueño que no es buena, alternándose con el conductor, ¿no? Llega a Mendoza, duerme un periodo de unas 5 horas aproximadamente y vuelve a tomar el micro para volver a Buenos Aires, en la noche de Mendoza, para llegar al tercer día a Buenos Aires. Entonces, estamos hablando de una persona que en casi 3 días durmió 4 horas de sueño en una cama, más lo que durmió en el micro, que no es de la mejor calidad. Imaginemos cómo estaríamos nosotros, solamente yendo de acompañante, sin manejar, en ese trajín de 3 días, llegar a Mendoza, dormir 4 horas, volver. ¿Cómo llegaríamos a Buenos Aires al tercer día? Entonces, ¿cómo llega esa persona manejando? Nosotros vimos que hay un decaimiento en el alerta, en el regreso a destino, y lo que uno se pregunta es, en realidad, ¿por qué no hay más accidentes? Bueno, probablemente el impacto o la energía que pone el conductor para sobrellevar este problema se ve en los problemas de salud de los conductores a medida que van envejeciendo. Por ejemplo, la altísima prevalencia de obesidad que vimos en estos conductores. Todo el tema metabólico tiene una relación muy íntima con el sueño. Esto es un test de alerta que mide la capacidad de reacción psicomotora a lo largo de 5 minutos. Es muy sensible a la falta de sueño. Con esto nosotros podemos evaluar a lo largo del día el grado de alerta que tiene una persona. Este estudio lo hicimos en colectiveros, en conductores de micros de larga distancia, y lo estamos haciendo actualmente en médicos residentes. Se ve en el estudio que aparece un blanco, una diana. La persona que lo está haciendo tiene que apretar una tecla en la computadora lo más rápido posible apenas aparezca este blanco. Este blanco aparece en intervalos variables entre 2 y 10 segundos a lo largo de 5 minutos y mide la atención sostenida de una persona en este lapso. Habíamos mencionado que la forma de estudiar el sueño es a través de una polisomnografía, pero esto se hace habitualmente en un laboratorio durante una sola noche. Para evaluar trastornos de sueño se puede utilizar para trabajos de campo, en la vida real de las personas, un aparato que es este reloj, que en realidad no es un reloj, sino un actígrafo que mide los movimientos del brazo de la persona. Y cuando uno duerme, el brazo se mueve poco; cuando uno está despierto, el brazo se mueve más, y es una forma de saber los periodos de sueño y de vigilia que está teniendo esta persona a lo largo de una semana. Esto no permite evaluar lo que se conoce como la arquitectura del sueño, o sea, cómo es una noche de la persona, pero sí la calidad y cantidad de sueño a lo largo de una semana. Lo que vemos es distintas filas, cada fila es un día de esta persona, día 4, día 5, día 6. Las líneas negras reflejan la actividad de la persona y las líneas rojas con el fondo turquesa reflejan los periodos de sueño. Estrictamente, las líneas rojas es cuando la persona estuvo realmente dormida, y las franjas turquesas es el periodo que la persona intentó dormir. Con esto podemos ver a lo largo de una semana cómo fue el sueño en cuanto a calidad y cantidad de esta persona. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo el registro de un conductor de larga distancia. Vemos que empezó su actividad, que tomó su micro en Retiro alrededor de las 6 de la tarde, que tal vez haya dormido un poco durante el viaje, pero un sueño de mala calidad, que llegó a destino y tuvo un periodo de sueño de 5 horas en destino en una cama, en un hotel, y volvió a tomar el micro hacia las 8 de la noche en Mendoza con destino a Buenos Aires. Tuvo otro periodo de sueño en el micro, una siesta al llegar a Buenos Aires, y después de 3 días de estar trabajando, más allá de que haya dormido en el medio de estos 3 días, pero después de 3 días toma su primer periodo de sueño
prolongado de un poco más de 8 horas. Lo que estamos viendo es que esta persona en casi 3 días durmió en una cama solamente 5 horas, más el tiempo que estuvo durmiendo en el micro. Un día franco y después vuelve a realizar su actividad. Otra población de riesgo son los médicos residentes. En muy pocos lugares se cumple una ley que dice que a las 24 horas el médico tiene que irse a la casa. Por el contrario, se sigue trabajando, llegando a 36 horas. Nosotros estamos estudiando eso y lo estamos documentando, pero no hace falta tal vez demasiados estudios para pensar un cirujano, por ejemplo, la capacidad que puede llegar a tener el grado de precisión después de 32 horas de estar sin dormir, o un médico de guardia o un clínico. La falta de sueño altera la forma en que tomamos decisiones, altera la forma en que nos relacionamos con nuestros pares. Parte de nuestra línea de investigación tiene que ver con las características de sueño en poblaciones altamente demandantes. Mencionamos los conductores de larga distancia, los colectiveros, los médicos residentes. Otra población con una profesión altamente demandante son los astronautas. A través de convenios que tenemos con Europa, estudiamos la calidad de sueño en un experimento que se realizó en Moscú, en el cual sometieron a una tripulación de 6 personas a 520 días de confinamiento, 520 días sin salir de una estructura que simulaba el acontecer de un eventual viaje a Marte, que duraría estos 520 días. Lo que pretendía ver el estudio es cómo reaccionan estas personas desde el punto de vista biológico, psicológico y social al aislamiento y confinamiento prolongado. En nuestra especialidad, que tiene que ver con el estudio del sueño, lo que vimos es que la actividad del sistema nervioso, que no depende de nuestra voluntad, el sistema nervioso que controla la frecuencia cardíaca, la respiración, de alguna forma estaba más dormido durante el día y no tan dormido durante la noche. O sea que las diferencias día-noche del funcionamiento de parte de nuestro cuerpo desaparecían. Y esto puede ser importante a la hora de afrontar una emergencia porque el cuerpo puede no estar lo suficientemente preparado para rendir bien. Esta información nos permite a nosotros, o la experiencia que ganamos con este tipo de estudios, aplicarla después a otro tipo de poblaciones como las que describíamos de conductores de larga distancia o colectiveros o médicos residentes. O pensar en hipótesis de por qué personas que no están expuestos a luz natural, como estuvieron estas personas durante 520 días, tienen trastornos vinculados con el sueño o trastornos vinculados a la esfera afectiva. En nuestro país, por ejemplo, tenemos a los que viven en Tierra del Fuego, que la noche en el verano, bueno, en realidad no es tan noche, el sol se termina de poner a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y lo contrario pasa en invierno, con lo cual tenemos una población que en invierno está prácticamente en penumbra la mayor parte o en oscuridad la mayor parte del día. Desde un punto de vista laboral, el problema de sueño tiene que ser abordado desde una forma sistémica, o sea, es un tema más dentro de la cultura operativa de la profesión que uno esté estudiando. Tiene que haber descansos programados, tiene que haber control de síntomas relacionados con la fatiga, se tiene que evaluar qué tanto está durmiendo esta persona y se tienen que estudiar trastornos relacionados con el sueño, como por ejemplo el síndrome de apneas de sueño, el síndrome de las piernas inquietas y otros trastornos de sueño menos frecuentes. Al mismo tiempo, tiene que haber campañas educativas para concientizar a los empleados, a los profesionales acerca de la importancia del sueño. Esto no es solo válido para las empresas, sino tal vez para la población en general. Nada más hay que pensar 2 cuestiones. Uno, o ya está instalado en la sociedad, que la actividad física es importante como hábito de vida saludable, y lo mismo la nutrición. Pero el sueño todavía no es visto como parte de los hábitos de vida saludable. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que una persona que estuvo 17 horas despierta tiene la misma capacidad de reacción que una persona alcoholizada.
Esto está estudiado en varios estudios a nivel mundial. Y uno puede pensar que tal vez la cantidad de personas que están manejando un auto somnolienta es muchísimo mayor que las personas que están manejando alcoholizadas. Sin embargo, no hay tanta difusión de los trastornos de sueño como sí hay de las consecuencias del alcohol. Y está bien que así sea respecto del alcohol, pero el riesgo es el mismo y se debería hacer hincapié en lo que implica manejar mal dormido. Hay muchas teorías respecto a las virtudes del sueño. Dicen que hay matemáticos que han resuelto ejercicios muy complejos, hay interpretadores de sueños. Lo cierto es que, como en las computadoras, el gran refresh para nuestro cerebro es el buen descanso. Dormir es una maravilla, hagámoslo con alegría, defendamos esos minutos. Si podemos descansar a la tarde, cuánto mejor. Gracias, doctor Vigo, gracias a la gente de la UCA por darnos esta información y nos vemos la semana entrante, Dios mediante, y recuerden que primero, la salud. Muchas gracias.